como evitaban que la carne se echara a perder sin refrigeración en la Edad de Piedra. Imagina entrar en un campamento de caza durante la época de piedra. El olor a sangre fresca, grasa, humo y tierra húmeda se arremolina en el aire frío del amanecer. No hay cámaras frigoríficas ni bloques de hielo tallados. Aún así, esa carne tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para ser repartida, cocinada y consumida sin enfermar a nadie. ¿Qué secretos permitían a las bandas de cazadores-recolectores y a las primeras aldeas del Neolítico desafiar a la podredumbre, ese enemigo invisible que acecha en cada fibra de músculo? En el mundo paleolítico y mesolítico, la carne nunca fue solo alimento. Era a la vez un premio y un peligro. Tras una batida exitosa, la banda regresaba cargando con las piezas: antílopes, ciervos, jabalíes, aves, peces, focas o incluso trozos de megafauna cuando el clima y el paisaje lo permitían. Todos sabían la misma verdad: la carne fresca se echa a perder rápido. Sin frío artificial, un costillar de cérvido dejado bajo el sol del mediodía podía agriarse en cuestión de horas. El olor a descomposición no era solo desagradable, era una amenaza real. La carne putrefacta hospeda parásitos y bacterias capaces de derribar a un adulto, y esos peligros se multiplican cuando la banda depende de cada bocado para resistir una marcha, un invierno o un periodo de escasez. Las bandas aprendieron a leer la carne con la mirada, el tacto y el olfato. La textura, el brillo, la temperatura interna, la rapidez con que se oscurecía la sangre tras el despiece. No existían monedas ni mercados, pero sí existía la confianza. El cazador que sabía eviscerar sin perforar intestinos, la talladora experta con raspadores y cuchillos de sílex que separaba tendones, grasa y membrana sin contaminar los cortes, la persona mayor que, al tocar con el dorso de la mano, sabía si la pieza podía aguantar o debía colgarse de inmediato sobre el humo. Para los más vulnerables, niños, embarazadas, ancianos, el peligro era mayor, y la banda lo sabía. El reparto, el orden del consumo y las técnicas de conservación no eran caprichos, eran la frontera entre vida y enfermedad. La solución más simple: inmediatez y ritmo de consumo. La forma más sencilla de vencer al deterioro era la velocidad. No existía la figura del carnicero urbano, pero sí un oficio repartido: la gente que sabía despiezar, los que encendían y cuidaban el fuego, quienes extendían pieles limpias sobre el suelo para mantener la carne lejos del barro, los que buscaban ramas verdes para improvisar ganchos y bastidores, y quienes traían agua del arroyo para lavar manos y cuchillos líticos. El despiece ocurría al amanecer o inmediatamente después de la caza. El estómago y las vísceras comestibles se reservaban para los primeros caldos, los músculos grandes se cortaban en tiras, la grasa se juntaba aparte, la sangre se recogía en cuencos de madera o de corteza. La frescura era la única garantía absoluta. Por eso, cuando la banda cazaba lejos del campamento fijo, montaba talleres de campo a la sombra, con flujo de aire, sobre piedras limpias, y cocinaba ahí mismo. Las piezas blandas y delicadas, hígado, riñón, médula, se comían en las primeras horas. Lo que sobraba debía transformarse con rapidez en algo más estable, seco, ahumado, sellado en grasa o expuesto al frío. El grupo no almacenaba para la semana si la estación o el paisaje no lo permitían. Comía lo que podía antes del anochecer y lo restante pasaba de inmediato a un proceso de conservación. Esta inmediatez también tenía un peso simbólico y social. Matar, compartir y comer rápido reforzaba los lazos. Quien recibía el primer trozo de grasa, la médula compartida con un niño, el bocado que se entregaba a la abuela frente al fuego. La velocidad no era solo una táctica contra los microbios, era la forma de afirmar que todos importaban. En un mundo sin refrigeración, el tiempo se medía en horas de seguridad. Comer a tiempo era sinónimo de sobrevivir. Campamentos organizados para rotar la carne. La logística se adaptaba a la podredumbre. En abrigos rocosos, cuevas y chozas, el área de despiece quedaba cerca de la entrada, donde el humo podía salir y el aire fluir. Justo a un lado, se levantaban bastidores de varas para colgar tiras. Al fondo, lejos de la humedad del goteo, se mantenían los hornos de fosas con piedras calientes. Cerca del agua, pero no encima de charcos, se limpiaban herramientas con arenas abrasivas y hojas. La regla no escrita era clara: cortar, colgar, coser, repartir, sin dejar grandes piezas a temperatura del día.
Las bandas no compraban ni guardaban sobras por días. Su diseño de vida favorecía la rotación, pequeñas comidas frecuentes, caldos que se mantenían horas en hervor suave, tiras de carne delgadas tendidas a media altura frente al humo, listas para masticar durante una marcha, órganos cocidos apenas, repartidos de inmediato. En el Neolítico, cuando algunos grupos ya vivían en aldeas con silos y patios, el principio continuó: sacrificar temprano, procesar en la mañana, ahumar durante el día, consumir lo que no entraba al ahumadero antes de dormir. Comer rápido no era una preferencia, era una lógica de supervivencia. Donde había sótanos, cuevas frescas, fosas y sombra. Los refugios más ricos en aire frío se convirtieron en aliados. En zonas de montaña, grietas profundas de roca mantenían una temperatura constante. En llanuras, se excavaban fosas someras en sombra, forradas con hierbas secas, corteza y guijarros frescos. En regiones de permafrost, las bandas usaban cavidades heladas o neveros naturales. Estos sótanos de la piedra servían para colgar trozos grandes, sobre todo de caza mayor, mientras se organizaba el secado o el ahumado. En aldeas del Neolítico, bajo pisos de barro apisonado, se han encontrado hoyos de almacenamiento revestidos, cuyo aire más fresco retrasaba la descomposición un poco más. Aún así, incluso estos intentos eran a corto plazo. Cada comida seguía siendo una carrera quieta contra el tiempo. La sal, donde existía, un tesoro blanco. Antes de cerámicas abundantes y mucho antes de los grandes salares explotados sistemáticamente, la sal ya se conocía en la época de piedra. No en barriles ni en grandes graneros, sino en costras de lagunas salobres, en manantiales salinos, en bordes de mares y en tierras donde la evaporación dejaba cristales. En entornos costeros, el amido de rocas saladas por animales ya señalaba su importancia. En el Neolítico, grupos asentados cerca de manantiales salinos aprendieron a hervir salmueras en vasijas de barro para obtener pasteles salados. En regiones sin cerámica, se recogían costras y se machacaban para frotar sobre carne. La sal extraía humedad, ese elemento que las bacterias necesitan con urgencia. Frotaba en superficies o disuelta en pequeñas salmueras dentro de odres de piel o estómagos curtidos, endurecía y apretaba el tejido. La carne salada se volvía correosa, áspera al masticar, y a menudo requería rehidratación breve en agua o en un caldo. Pero podía durar más, días, semanas y, en estaciones frías, meses. Cazadores que recorrían grandes distancias confiaban en tiras saladas colgadas de sus mochilas de cuero crudo. En aldeas, una reserva de trozos salobres significaba seguridad durante los inviernos, cuando la caza era errática. La sal era, además, un símbolo de relación con el paisaje. Quien conocía la fuente salina, conocía la vida. En el Paleolítico móvil, esas fuentes marcaban rutas estacionales. En el Neolítico, anclaban aldeas. El trueque de pequeños panés de sal, a cambio de pieles, sílex fino, obsidiana, conchas, aparece una y otra vez como posibilidad verosímil en la red de contactos. Sin sal, la carne seguía siendo viable por humo y frío. Con sal, la resistencia se multiplicaba. El humo, un refrigerador de aire y ceniza. El humo fue el gran aliado. Mucho antes de casas grandes, existían bastidores, 3 palos atados, varas cruzadas a diferentes alturas, ramas verdes como ganchos, pieles formando una cabaña baja donde el humo se acumulaba y salía por rendijas. Colgando tiras delgadas sobre la leña humeante, siempre maderas no resinosas para carne, o combinaciones buscadas para pescado, la gente transformaba lo perecedero en duradero. El humo impregnaba la superficie con compuestos antimicrobianos y secaba lentamente el interior, encogiéndolo hasta volverlo más denso y resistente. Este proceso dio origen a cecinas, charquis, tiras para masticar durante la marcha, tocinos rústicos para derretir en el caldo, pescados endurecidos que podían viajar semanas. Los abrigos mantenían espacios dedicados al ahumado, vigas ennegrecidas, hollín en el techo, marcas de ganchos en las rocas. La elección de la madera importaba, maderas duras para calor lento y sabor suave, en la costa, algas y maderas flotadas para perfumar el pescado, en bosques templados, ramas de avellano, encina o abedul. El método no era perfecto. La carne ahumada podía quedar muy seca y salada, necesitaba cocción para ablandarse. Pero el humo añadía algo más que conservación, añadía identidad. El sabor del valle o del estuario, la firma de una banda, la memoria de una estación.
Probar carne ahumada era saborear la continuidad, casa, fuego, paciencia. 6. El sol y el viento, secados rápidos y tendidos. Donde el clima lo permitía, altas mesetas, dunas ventosas, estepas, las tiras de carne se exponían al sol y, sobre todo, al viento. Bastidores a favor de la brisa, con distancia del suelo y de insectos. El secreto estaba en el grosor, tiras muy delgadas que perdían agua en pocas horas, protegidas por humo suave al atardecer. En playas frías, el pescado se tendía sobre piedras lisas, y la sal natural de salpicaduras ayudaba, en regiones del lago, redes para secar pequeñas piezas. El secado solar no actuaba solo, se combinaba con humo y sal cuando era posible. Era una técnica veloz que convertía músculo en provisión portátil. Ácidos naturales, resinas, plantas y grasa como barrera, cuando no había vino ni vinagre. Sin vinagre, sin toneles, sin especias exóticas, los grupos de la Edad de Piedra recurrieron a lo que el entorno ofrecía para enmascarar olores, retrasar el deterioro y, a veces, transformar la carne. Jugos ácidos, bayas silvestres machacadas, arándanos, escaramujos, moras, frutos ácidos, endrinas, agrasejos, sabias ligeramente ácidas, de ciertos árboles. Se usaban para cubrir piezas pequeñas o para rociar tiras antes del ahumado. La acidez superficial ralentizaba la proliferación avanzaba, pero sí mejoraban el sabor, reducían olores iniciales y añadían un plus de protección. Estas estrategias no buscaban disfrazar carne en mal estado, comer carne echada a perder era peligroso y lo sabían por experiencia, sino ganar tiempo, añadir barreras y, cuando tocaba, transformar el alimento en otra cosa, más seco, más ácido, más graso por fuera, menos accesible para los microbios. Enterrados, colgados sobre agua. Además de ahumar y secar, existía el arte de guardar fuera de la vista. Enterrado en fresco, trozos dentro de bolsas de piel, enterrados en suelos fríos y secos, el suelo como aislante térmico. Marcados con señales discretas para que los depredadores no los encontrasen fácilmente. Cuelgues sobre corrientes, cestas colgadas justo sobre arroyos fríos o dentro de cavidades por donde corría aire de cueva. El agua y el aire templado actuaban como nevera. Fosas con piedras, hoyos con piedras frías que se calentaban de noche con agua y se dejaban enfriar a la intemperie. Al amanecer, esas piedras absorbían calor de la carne colgada encima, bajando su temperatura inicial. Parte 4 diagonal 8. 9. El frío del clima, nieve, hielo, cuevas profundas. En climas glaciares o de alta montaña, la naturaleza ofrecía el mejor método, frío constante. Durante inviernos largos, la carne podía guardarse en fosas exteriores, bajo nieve compactada, o en cuevas donde el aire se mantenía cercano al punto de congelación. En estepas congeladas, los animales cazados se despiezaban y se colgaban al aire hasta quedar duros como piedra. En regiones con lagos helados, se cortaban bloques de hielo y se cubrían con paja dentro de pozos someros forrados con corteza. Estas cámaras primitivas podían mantener frío entrado el deshielo. La estación fría era la más segura para la carne, el verano, una prueba de ingenio. Pero el hielo tenía límites. Siempre volvía el calor, obligando a la banda a rotar técnicas, sal si se tenía, humo, secado, grasa. Aún así, el recuerdo de la abundancia congelada moldeaba el calendario, grandes matanzas en inicios del frío, secados masivos en días de viento e insolación, pesca en hielo con ahumados continuos. Reglas del clan, la ley como otro conservante. La carne era demasiado vital y peligrosa como para dejarla solo al azar. Sin códigos escritos, existían normas tribales que funcionaban como un preservativo social. El reparto se hacía bajo mirada de todos, la gente mayor y los chamanes vigilaban que nadie se llevara más de lo que podía procesar. Acaparar sin poder secar o ahumar era mal visto, significaba arriesgar que algo se echara a perder y enfermar al grupo. Las sanciones no eran multas en moneda. Eran trabajos adicionales, cargar agua, traer leña para todos, ceder pieles, ofrecer grasa a quienes habían recibido menos, o someterse a burla ritual durante el consejo. Estas reglas reflejaban una ansiedad justificada. Un mal trozo podía enfermar a varios, un lote de tiras mal secadas podía arruinar una marcha. En aldeas del Neolítico, con más bocas y silos, las normas crecieron, turnos en ahumaderos, inspección por ancianos del grosor de tiras,
control social del uso de la sal, que era valiosa, vigilancia de perros para evitar robos de carne colgada. La estabilidad del grupo dependía de esa confianza. Hoy cuelgo yo y tú vigilas, mañana cuelgas tú y yo mantengo el fuego. La norma era otro conservante, menos tangible que la sal, pero igual de esencial. Cuando la conservación fallaba, hambre, riesgo y aprendizaje. A pesar de todo, a veces la carne se echaba a perder. Lluvias súbitas que humedecían bastidores, vientos que cambiaban, fuego que se apagaba mientras todos dormían, ataques de insectos o roedores, sal insuficiente, exceso de grosor en tiras, olvido. En etapas de escasez, alguien intentaba rescatar un trozo que olía fuerte, lavarlo con agua del arroyo, frotarlo con plantas, sumergirlo en caldo hirviente con ceniza. A veces funcionaba, muchas veces, no. Las diarreas, fiebres y vómitos eran recordatorios crueles. Pero la banda aprendía, nunca más tan grueso, más brasa al anochecer, no colgar sobre suelo húmedo, revisar al mediodía, no enterrar donde el agua se acumula. En vez de ocultar la podredumbre bajo capas de especias inexistentes, el grupo perfeccionó técnicas que sí controlaba. Las recetas pesadas, caldos densos con grasa y hueso, no buscaban esconder lo podrido, buscaban aprovechar cada nutriente de huesos y tendones, y dar energía segura cuando la carne fresca escaseaba. Cuando alguien enfermaba, el clan recordaba el error, cuando la técnica funcionaba, se convertía en tradición. La salud de todos dependía de esas pequeñas memorias. Microescenas de conservación en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Paleolítico tardío, Valle Frío. Dos jóvenes sostienen un tendón largo mientras la talladora recorta en tiras de 2 dedos de ancho. El humo sube lento. Un niño sopla insectos con una rama verde. Un anciano pasa la mano por la carne, más fina, dice. Al atardecer, el viento cambia, mueven el bastidor tras el gran bloque de piedra. Nadie quiere despertar enfermo. Mesolítico costero. Frente a un estuario, mujeres y hombres abren peces sobre piedras lisas. Sal natural de spray marino cristaliza en escamas. Redes de fibras vegetales sostienen docenas de cuerpos plateados. En la noche, ramas húmedas de arbusto dan humo frío, el pez se endereza, endurece, perfuma. Mañana, un grupo partirá en canoas, llevan cestos con pescado seco, liviano y seguro. Neolítico templado, en una aldea de casas de barro, una familia ha cazado un jabalí. El consejo decide despiezar al amanecer. Lo blando se hierve de inmediato para la gente mayor. El resto, tiras al ahumadero comunal, paredes ennegrecidas, vigas atestadas. Al fondo, 2 vasijas con grasa derretida esperan trozos cocidos, una tapa de arcilla y ceniza sellará el pote. En el silo, contra la pared fresca, un hoyo con piedras frías sirve de cuarto provisorio. Una joven deposita un pan de sal sobre una estera. Su familia lo consiguió en un manantial salino a 4 jornadas. Hoy, ese tesoro blanco decidirá cuánta carne dura hasta el inicio de las heladas. Herramientas que hacen, quien lo hacía devolvía el doble en trabajo y piezas en las siguientes cacerías. No mentir sobre un trozo pasado. Si alguien ocultaba un mal olor y enferma a otro, debía cuidar a la persona afectada, llevarle caldos y entregar pieles como compensación. No acaparar sal, la sal pertenece a la banda, se reparte por necesidad, el que esconde se enfrenta a burla ritual y control de sus manos por 3 lunas. Mediación de ancianos. Si 2 familias discuten por carne, un consejo reparte según bocas, esfuerzo y técnica. Quien sabe ahumar mejor recibe más tiras crudas a cambio de entregar parte del producto final a los menos diestros. Estas prácticas legales reducen el riesgo sistémico, evitan carne en mal estado por codicia, garantizan que el ahumado esté en manos hábiles, y que la sal no falte donde más surge. Religión, rito y preservación. La conservación no era solo técnica, también tenía ritualidad. Antes de colgar las primeras tiras, se ofrecía un pedazo de grasa al fuego para los antepasados. En cuevas, se pintaba un apsío, las viejas batallas contra la podredumbre siguen vivas en nuestras cocinas. La cecina, el charqui, los pescados secos, los ahumados, las carnes confitadas y saladas no son reliquias románticas, son la memoria técnica de la edad de piedra. La fecha de caducidad impresa es heredera de los ojos, nariz y dedos de quienes evaluaban una tira al atardecer.
Las normas de seguridad alimentaria son herederas de los tabúes de reparto y vigilancia del ahumadero. El gusto por el ahumado y la fascinación por las carnes curadas son homenajes involuntarios a los primeros bastidores de rama y a las vigas ennegrecidas de una cueva. Detrás de cada loncha de jamón curado, de cada pescado seco que cruje, hay una historia de humo, sal, viento y grasa, de ancianos que olieron y dictaron así, no, de jóvenes que aprendieron a cortar más fino, de madres que guardaron grasa para sellar un pote, de perros que espantaron zorros merodeadores, de niños que llevaron leña al anochecer. Detrás de cada técnica hay una verdad simple, cada comida segura es un triunfo silencioso sobre el tiempo. La lucha contra la podredumbre fue más que una cuestión de llenar el estómago. Fue una guerra